Muy buen día a los estudiantes de SEM y muy feliz año 2022. Esperemos que sea un año pues un poquito mejor que los últimos dos que han estado marcados por la pandemia y quizá por ciertas eh, vicisitudes económicas, como bien lo hemos vivido y no solo visto, ¿verdad? Pero esperemos que el 2022 sea un año próspero en todos los sentidos, económicos y humanos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar este pequeño videito, muchachos, para explicar el trabajo final que vamos a entregar el miércoles 12 de enero. ¿Sale? ¿Vale? Miércoles 12 de enero se recorre un poquito la fecha de entrega, pues justamente porque apenas vamos a ver el video y la explicación. Bueno, primero que nada, nuestro proyecto final consiste en ver un video de VisualPolitik que se llama La brecha generacional. Yo lo pondré junto a este video. La brecha generacional tiene que ver con un tema demográfico. Recuerden, la demografía estudia los fenómenos y el comportamiento de la población. En este caso, la población de adultos mayores en edad de no trabajar y no productiva, con muy buenos derechos, con muy buena red de apoyo, y los jóvenes en condiciones laborales muy inequitativas, flexibles y difícil como de trascender o de superar una condición económica determinada. Es decir, en antaño las generaciones podían nacer pobres, en el segmento de pobreza, en el decil de pobreza, pero no era tan difícil llegar a la universidad como hoy en día y no era tan difícil encontrar un buen trabajo y por lo tanto había condiciones de movilidad ascendente. Hoy en día no es así. Uno de cada 11 se queda en la UNAM. Es difícil llegar a la educación superior. Contando con la UAM, la UACM, el POLI y las universidades estatales, pues México tiene un promedio de 30% de su población que llega a tener estudios superiores. Todavía es poquito. Pero de ese 30% solo el 11 se titula. Y del 11% que se llega a titular, aquí están las notas del video, ¿verdad? Pues muy poquitos logran estabilidad laboral. ¿Por qué hay poca estabilidad laboral en nuestros días? ¿Por qué hubo tanta estabilidad laboral en antaño? ¿Los abuelos tenían más talento que nosotros? ¿O por qué gozaron de condiciones de bienestar y empleo mucho mejores que las nuestras? Bueno, eso es lo que hay que andar. En VisualPolitik verán el caso español, pero nosotros en nuestro trabajo veremos el caso mexicano. Y como España y México realmente está inmerso el mundo. Esto es un fenómeno global. El fenómeno global radica en que una generación llamada los baby boomers en los años 50 tuvieron más derechos. Acuérdense la reconstrucción de Europa, la inversión del Estado, las regulaciones como palabra clave, es decir, las leyes que empoderaban a los trabajadores, que fiscalizaban la riqueza, que generaban el desarrollo y que en sí generaron la época bollante del capitalismo, con buenas tasas de crecimiento, y en ese contexto se dio el famoso milagro mexicano, del cual, pues bueno, nuestros abuelos y quizá padres disfrutaron, ¿no? Universidad masiva, vivienda accesible, trabajos bien pagados, salarios altos y prosperidad económica. No así nuestra generación, y es que esa brecha generacional, es decir, esa distancia, ese boquete generacional, tiene que ver con las regulaciones. Recuerden, las regulaciones es la palabra clave. ¿Y qué son las regulaciones? Las reglas del juego. Y a esta generación le ha tocado reglas del juego mucho más injustas, a pesar de ser una generación que habla inglés, a diferencia de nuestro presidente, por ejemplo, que ya no habla mucho inglés, o que no habla inglés, una generación que maneja nuevas tecnologías, a diferencia quizá de nuestro presidente, diciendo que nuestro presidente, a final de cuentas, pertenece a esa generación o ese resquicio último de aquella generación con muy buenos derechos y prestaciones. Más allá del puesto de hipercalificación, que eso siempre pues hará falta y está súper valorado por el capitalismo, ¿no? Pero bueno, veremos que muchas personas en antaño, como el presidente, hijo de su tiempo, no hablaban inglés y tenían un buen trabajo. No tenían maestrías ni doctorados y tenían un buen trabajo. No tenían un salario de 40 o 50 mil pesos, pero tenían un departamento en CTM Culhuacán, en Cuapa, en Xotepingo, en División del Norte. Ahora con un salario de 20 mil pesos te alcanza para ir a Tláhuac.
en el mejor escenario, Milpalta, tal vez Los Reyes. Es decir, en zonas muy periféricas y alejadas de las conexiones de la ciudad y en sí de los centros laborales. Vemos entonces pues que hay una distancia entre una generación y otra, pero ¿qué es lo que detona esa distancia? Bueno, primero que nada, diríamos que las regulaciones, y para ello hay que investigar dos regulaciones, es decir, dos leyes. La ley del ISSSTE en el 2007 y hacer su pequeño comentario. Investigar, leer y revisar, pero no para cortar y pegar, simple y llanamente para apuntar sobre nuestro proyecto final y cómo esta ley al final contribuye a que se mantenga y perpetúe la brecha salarial generacional. Mientras hoy nuestros abuelos podían retirarse si entraban a trabajar a los 30 y cumplidos los 50 podían retirarse antes de esta ley. 30 años de servicio. Hoy tienes que tener forzosamente 60, así hayas entrado a trabajar a los 15. De tal manera que la nueva generación está condenada a trabajar hasta el último día de su vida y si no hay trabajo, está condenada a sobrevivir como Dios le dé a entender, vendiendo, pidiendo, saliendo a la calle, asumiendo que hay un capitalismo de riesgo, siendo Uber Eats, en fin, vaya que esta generación le ha tocado un piso muy disparejo porque las regulaciones de este tiempo no son tan humanas como las de antaño, las del estado de bienestar que generaron esa movilidad social. Nacías en el segmento pobre, pero podías estudiar, podías aprender, podías desarrollar competencias, tener un título, trabajar, prosperar, tener una casa y pasar a la clase media. Hoy estudias, sigues estudiando, te preparas, pero el trabajo simple y llanamente te subcontrata, te paga por hora, hay flexibilidad laboral y hay pocas oportunidades de empleo y bueno, regulaciones que generalmente hacen que la vida hoy para las nuevas generaciones sea un poco más complicada en términos laborales y económicos. Entonces, ojito aquí porque la ley del ISSSTE es la primera que hay que incorporar al proyecto final. Segundo, la ley laboral del año 2013. La ley del ISSSTE fue en el 2007. Esta ley contempla el pago por hora, como en Estados Unidos, pero sin los salarios de Estados Unidos. Hora trabajada, hora pagada. Es decir, sin aguinaldo, sin salud, sin pensión, sin incapacidad, sin días económicos, sin vacaciones. Prácticamente el trabajador se convierte en una mercancía que se puede usar y luego aventar. No pasa nada. No tiene ninguna dignidad a partir de tener derechos. Eso se contempló en la regulación de 2013, en la ley del 2013. Genera entonces que la gente pueda salir adelante o perpetúa la brecha generacional. Que hoy los jóvenes estemos o condenados a trabajar y sobrevivir hasta el último día de nuestra existencia contribuye a minorar o a expandir esa brecha generacional. Veremos que hay que leer esas dos leyes, ver algunos videos para complementar nuestro proyecto final. Bueno, podemos decir entonces que en la época neoliberal, muchachos, el nuevo, liberalismo viene de libertad, los grandes empresarios, medianos empresarios, tienen la libertad de dar o no derechos, de pagar bien o no pagar bien. Tristemente, al Hobbes diría que el hombre es el lobo del hombre y que somos un poco egoístas por naturaleza. Si yo les digo, pueden entregar su trabajo final, que es obligatorio, pero les dejo la libertad de entregarlo o no entregarlo, de todas maneras sacarán 10. Muchos no lo entregarían y no los juzgo, están en la libertad de hacerlo o no. Ese liberalismo que genera regulaciones de flexibilidad laboral hace que si bien haya empresarios muy comprometidos políticamente, moralmente y que dignifican a sus trabajadores, otros que simplemente deciden subcontratar a sus trabajadores, contratarlos por hora y no darles salarios altos ni bienestar al trabajador. ¿Hay un crecimiento económico muy grande en el neoliberalismo en México? Sí. ¿Hay estabilidad? Sí. ¿Hay apertura y competencia? Sí. ¿Se demandan nuevos tipos de trabajo? También. Pero también es cierto que mucha parte de esa riqueza está sustentada en ir quitando derechos, ¿verdad? Entonces, eso también, ¿a quién le quitan? A los jóvenes.
la clase trabajadora, la fuerza laboral del país. Entonces lo que podemos ver aquí es que la brecha generacional tiene que ver con las políticas económicas, el keynesianismo, donde había muchas regulaciones que empoderaban al trabajador y permitían el ascenso social, o en el neoliberalismo, donde hay ausencia de regulaciones o regulaciones que van en detrimento de los trabajadores, como las dos leyes que vamos a ver. Dos leyes que definitivamente abonan a que las nuevas generaciones la tengan mucho más complicada. La movilidad social en México, 4% solamente. Es decir, con este nuevo escenario, con estas nuevas regulaciones de flexibilidad y libertad, de 100 que nacen en pobreza, solo 4 alcanzan el ascenso a la clase media. ¿Cómo lo puedes alcanzar? Pues antes se decía que estudiando, hoy la verdad es solamente un pequeño paso, hay mucha competencia, ¿verdad? Claro que hay trabajadores muy calificados, ¿no? Si estudias, no sé, programación, eh, sabes, ingenierías, eh, biología molecular, no sé. Seguramente tendrán muy buenas oportunidades laborales más allá de México o en el propio México, pero realmente si estudias como la mayoría eh, y realmente te quieres incorporar a un trabajo formal como en antaño los abuelos, las condiciones sí son muy adversas. Bueno, pues entonces muchachos, habría que hacer un pequeño ensayito de 2 a 3 paginitas, viendo el video de VisualPolitik, estudiando estas dos leyes, la ley laboral y la ley del liste, para así dar opinión de las causas, lo que ha causado esta brecha generacional, esta distancia generacional, no en términos de tiempo, sino en términos de condiciones de bienestar. ¿Por qué para las nuevas clases comprar un departamento es costosísimo? ¿Por qué los profesionales hoy se les conoce como la generación de los 6,000 pesos? Cuando antes un profesionista sueldo de entrada era mucho más alto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Demográficamente, tal vez es que haya mucha población, o podemos decir, hay mucha población, pero tristemente se ha invertido en poco desarrollo en esta población. Es decir, ¿de qué te sirve que haya mucha población si no hay mucha tecnificación de la población? Entonces, por ahí yo creo que el problema va a radicar en que ha sido una generación abandonada en el acceso al desarrollo, sí estudia más, sí tiene como más oportunidades de acceso a la tecnología, pero definitivamente hablando del desarrollo humano, es una generación con menor acceso al desarrollo humano, a salarios dignos, a un buen sistema de salud, a un buen sistema educativo. Y no cabe duda que las regulaciones también han jugado en contra de estas nuevas generaciones. Y bueno, las propias transformaciones tecnológicas y en sí la globalización, el capital va donde se ofrecen mayores ventajas, es libre, libre de circular y de moverse por todo el mundo. Y bueno, pues si China ofrece un mercado más grande, un consumo más grande, trabajadores más productivos, más calificados y mayores facilidades, pues el capital se va a China y aquí es difícil conseguir un trabajo, ¿no? De ahí vemos el crecimiento del autoempleo, como Uber Eats, como taxistas, en fin, como otras profesiones, comercio, que lo que hacen es justamente un paliativo para salir de la pobreza, ¿no? O para por lo menos subsistir en pobreza. Pero bueno, hay muchas cosas que habría que reflexionar, muchachos. El asunto fundamental es este pequeño ensayito de 2 a 3 líneas, Arial 12, justificado 1.5, con el video de VisualPolitik y las dos investigaciones de Ley del ISSSTE 2007, Reforma Laboral 2013. Con ello tendrán los elementos, y además de este video que también espero les pueda servir para aportar a su reflexión, tendrán los elementos para entregar su proyecto final de cierre de semestre con mucho éxito. ¿A qué se debe la brecha generacional? No solamente de México, sino del mundo. ¿Cuáles son los conceptos claves y las circunstancias que han generado que los abuelos, en su mayoría, eh, tuvieron bienestar y movilidad social? ¿Y cuáles son los factores que están obstaculizando la movilidad social en México? ¿Qué podríamos hacer justamente para atenuar esta distancia generacional, esta brecha generacional? ¿Qué leyes, qué regulaciones nos harían quizá elevar las condiciones de vida y el terreno laboral de estas nuevas clases? Bueno, en 2 o 3 cuartillas tendrían que mandar su trabajo, más tardar 12 de enero, y que tengan muy buen año.